Ahora sí, muy buenas tardes, doctor. Perdone que no sé qué ha pasado, problemas del directo, que no podíamos conectarnos. Bueno, Bueno, sí. doctor, pues me gustaría un poco que nos presentara su trayectoria profesional, si es tan amable. Yo soy médico clínico, estoy dedicado más al área ortomolecular, conocido aquí en nuestro país, ¿no? Eh, Ujú. Más hemos desarrollado un trabajo en conjunto con toda esta información muy interesante y sobre todo novedosa en hacer tratamientos en problemas como la artrosis, que hoy es un punto muy interesante que vamos a tratar, pero también la estadística muestra, ¿no?, qué tanto ha crecido esta enfermedad, qué tanto es prevalente y lamentablemente tal vez muy, muy poco en la parte del tratamiento que se ha avanzado. Sí, la medicina de precisión nos ha ayudado bastante. Hemos ido haciendo cursos en Buenos Aires, hemos realizado cursos también en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, eh, indagando un poco más sobre todo lo que es la medicina de precisión que hoy es en la actualidad. Tratamos más pacientes con dolencias articulares, entre ellas la artrosis, la artritis, pero principalmente la artrosis, ¿no? En un enfoque muy diferente a lo convencional. Mira, lo que yo veo bastante primero es en lo que se ha retrasado mucho, ya que la medicina de precisión nos ayuda mucho tanto en el diagnóstico, antes de que esto tal vez llegue a consecuencias terribles como una prótesis, que es para mí un fracaso de un tratamiento, un fracaso de un Ujú. cuidado que tal vez podíamos haber realizado de forma oportuna, de una forma eficiente, eh, llegar a esa condición y peor aún en el grado de invalidez, ¿no? Porque recordemos que la artrosis es una de las enfermedades que causa invalidez. Entonces, viendo esa circunstancia, viendo las opciones convencionales que simplemente navegaban o naufragaban en los antiinflamatorios, creo que la medicina de precisión hace ese apartado tanto en el diagnóstico preventivo, que es lo que todos queremos hacer, prevenir antes de llegar a las consecuencias. Si nos puede contar un poco todo ese entorno, un poco donde se va a desarrollar ese condrocito. La parte más pequeña y la más importante viene a ser los condrocitos, ¿no? Esas células que mantienen un equilibrio tanto para producir esos componentes de colágeno y proteínas, pero también un componente para poder degradar, ¿no? Hace un equilibrio. Y esto es algo muy importante porque estos condrocitos es la pieza clave, la pieza de oro que debemos proteger porque como estamos viendo, estos condrocitos producen colágeno, ¿no? Pero eso, a medida que vayamos avanzando por la edad, estos condrocitos también van desapareciendo en cantidad y prácticamente en números, en su actividad metabólica, y Ujú. van reduciendo y ahí empieza el proceso de artrosis. Cabe destacar, doctor, un punto importante que con la infección COVID, o sea, hace 5 años, esto hemos visto un deterioro, sobre todo del paciente, de esa parte articular, porque como sabe, el COVID hizo mucho daño a la microbiota. Hemos visto pues un desequilibrio, una disfuncionalidad de la microbiota y eso eliminó bacterias como puede ser el Lactobacillus longus, que es uno de los productores de colágeno que también tuvo que ver en esa aceleración probablemente de que los pacientes ahora estén con más problemas articulares, porque recientemente hemos visto esto en las consultas de nutrición, mucho problema articular, mucho sonido articular y justo vemos, coincide con que hay mucha disbiosis a nivel intestinal. Bajo su punto de vista, doctor, ¿qué estrategias podemos tener para mejorar ese condrocito, ¿no? Para proteger, no mejorar, porque lo que queremos es hacer una medicina más preventiva, como decíamos. Que si nosotros promovemos el ejercicio a temprana edad, pues va a ayudar a que este condrocito pueda producir mayor cantidad de este tipo de complementos de proteínas, de colágenos, proteoglucanos, un mejor ambiente para que puedas resistir en los próximos años, ¿no?
Entonces, la prevención empieza por una parte en hacer actividad física desde muy pequeños. Eso es lo primero, Claro, o teniendo en sea, cuenta esa característica. sí, porque, por ejemplo, cuando llegamos a la edad madura ya y queremos hacer un desarrollo de la masa muscular, al final la masa muscular, el tener una alta masa muscular, desde lo que sabemos los nutricionistas en composición corporal, va a ser protector de ese hueso siempre. Pero si esto no lo hemos trabajado, como muy bien dice, en las etapas previas, en la edad madura no vamos a poder desarrollar un gran porcentaje de músculo. Indudablemente, el músculo, que muy poco tal vez lo hemos relacionado en la protección, como mencionabas, como un escudo protector para la articulación como tal. Entre mejor masa muscular exista, más protección del cartílago vamos a tener. Esto se ve evidentemente, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Que más allá del sobrepeso, de la carencia muscular, prácticamente la articulación sufre bastante. Sí, y al final va a tener otro tipo de producción de citoquinas, sobre todo cuando tenemos un tejido graso muy abundante, vamos a tener muchas citoquinas proinflamatorias, vamos a tener déficit de interleucina L10, por ejemplo, que sabemos que es esencial en el proceso antiinflamatorio. Entonces, todo el tóxico, si hablamos ya de los tóxicos que consumimos cada día, y cuando hablamos de una medicina de precisión, también se trata de eliminar ese tóxico del terreno. Vamos a ver que todo ese tóxico se va a almacenar en la materia grasa y no en el músculo. El músculo va a tener un almacén, sobre todo de agua, fundamentalmente, de micronutrientes muy necesarios para tener calidad muscular. Lo otro también que hay que recordar como un punto, como un plus al ejercicio, es el movimiento que necesitamos realizar, ya que esta parte del líquido sinovial, que es la que barniza, la que lubrica, pero también la que nutre. El líquido sinovial es la encargada de nutrir al cartílago. Y este líquido sinovial va a tener un impacto para poder llegar a ese nivel celular que tanto hemos hablado, con el ejercicio, con el movimiento, con la actividad física, y contrario a eso, el sedentarismo, ¿no? Que va prácticamente a limitar eso. Entonces, entre más movimiento, más acción de poder de nutrir mediante el líquido sinovial, ¿no? Por el movimiento. ¿Tiene impacto la parte hormonal en la parte, en este caso, de degeneración? Por ejemplo, sabemos que hay más degeneración en mujeres, ¿no? Generalmente, a nivel de artrosis. Recientemente, esta semana, doctor, en la consulta vi una paciente en concreto que tenía una artrosis galopante. Si tosía, se podía fracturar una vértebra. Estaba fatal, realmente mal. Está ahora con un tratamiento muy intensivo. Creo que la parte importante del movimiento y de la característica a nivel global, ¿no? A nivel global, creo que a veces, como tú mencionabas en la consulta, llegan estos casos avanzados, pero uno recopila los datos y ve que le faltó hacer ejercicio preventivamente, darle la suplementación, corregir factores, porque tenemos que entender que la artrosis, ya hemos salido de ese marco que solo es articulación, que solo es mecánico, pero también es una enfermedad metabólica, ¿no? Y ahí, ahí la parte de más datos hacen sumar si tienen algún antecedente de hipertensión arterial, diabetes y factores metabólicos que hace prácticamente conocer más la biología, ¿no? Del cuerpo y del cuidado que también se puede hacer, dependiendo a lo que se vaya registrando en el mapeo del metabolismo individual de la persona, del paciente. ¿Cómo hace un poco ese enfoque cuando llega un paciente a consulta? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿El enfoque o qué pruebas le suele pedir? Por ejemplo, si es una mujer que ya ha entrado en menopausia, en perimenopausia, que este perfil lo vemos constantemente. Mira, en el caso de la mujer, para hacer un apartado Sí. especial, digo apartado especial porque yo también veo de 10 pacientes, 8 son mujeres. Es decir, el 80% de mis pacientes son del sexo femenino. Y nos llevó a preguntarnos en esa oportunidad hace años,
¿por qué esta característica, no? Ujú. Y habíamos indagado uno que es el cromosoma X, por ejemplo. El cromosoma X que lleva una gran información de genes que viene cargada con esa parte de información genética, predisponiendo a este proceso inflamatorio. La respuesta inmunológica más activa, más reactiva en el caso de la mujer. Si bien pueden resolver un proceso infeccioso de una forma más efectiva, a diferencia del varón, también esa efectividad, esa respuesta rápida, también le hace un poco yéndose para a momentos generar un proceso reactivo contra uno mismo, ¿no? Con un proceso inflamatorio. Otro evento se ha visto la parte hormonal, ¿no? Eso. Donde los estrógenos también generan tipo de anticuerpos y pueden generar también un proceso reactivo del proceso del sistema inmunológico. Creo que esas variantes han sido también en poder ver estos puntos porque acontece bastante esta dolencia en mujeres postmenopáusicas. Eso. Entonces, el trabajo metabólico es evaluar, como hemos dicho, tratarlo como una enfermedad metabólica, ver cómo están las tres hormonas claves que debemos medir a partir de los 40 años, insulina basal, hormonas tiroideas y cortisol. Creo que son las tres hormonas que deberíamos estar ir evaluando respecto a lo que más se ha ido encontrando, ¿no? Alteraciones. Principalmente la insulina y el cortisol son las que más me han salido en parámetros muy elevados. Por todo lo que nos acontece, el estrés, el sueño, la calidad de los alimentos, los hábitos que van haciendo, van impactando drásticamente en nuestra articulación y en nuestra salud. Al final, doctor, todas esas decisiones que tomamos a diario van a conformar la salud que tenemos dentro a lo mejor de 10 años, ¿no? O sea, que es importante tener una buena gestión también de esa salud mental, de ese cortisol, porque continuamente nos encontramos en las consultas profesionales de muy alta cualificación que tienen problemas de sueño, problemas de ritmo circadiano, problemas de cortisol. Entonces, esto, si haces todo muy bien, pero el cortisol está muy elevado, no sirve de mucho todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema a tener en consideración. Uh-huh. Sí, y algo también que muy frecuente acontece en la consulta es cómo viene tal vez el paciente pasando de especialidad o de muchos especialistas abocados a tomar simple una radiografía, ¿no? Eso. Ya me pidieron radiografía, pero usted me está pidiendo si tengo la insulina elevada, si me preguntó del estrés, me preguntó si duermo, si voy al baño todos los días, me está preguntando de mis hábitos. Eso normalmente no me preguntaban. Entonces sale como de un esquema y le empiezo yo a explicar que este proceso es un problema que incluye, deberemos recurrir a esa información para ver en qué condición metabólica está el paciente y poder mejorar, porque hemos mejorado bastante considerando este tema de cortisol, que uno naufraga en inflamación, naufraga en desequilibrio hormonal, la insulina dispara para un lado, el paciente prácticamente queda en un naufragio inflamatorio que va a causar daños en el tiempo. Sí, sí, o sea, en España y concretamente en Madrid, la gente está toda, prácticamente un 90% inflamación de bajo grado. O sea, esto es así. Problemas de sueño también, ¿no? Se va a correlacionar mucho con el problema articular. Yo casi todos mis pacientes en la consulta tienen problemas de sueño. Imagino que ocurrirá lo mismo. Si no duermes bien, esa generación de colágeno no se va a producir correctamente, ¿no, doctor? Exactamente. Uno, ¿por qué? Porque el cortisol es tan interesante estudiarlo en el sentido que no le deja dormir en ese horario específico de las 3 a 5 de la mañana, que es donde el cuerpo en un sueño profundo entra en la etapa de regeneración, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el cortisol muy disparado, prácticamente despierta en esos horarios de la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, y bueno, pues otros van viviendo esa rutina,
como una rutina. El problema es cortisol, ¿no? Creo que es una medida que en nuestro país, por ejemplo, hace un año atrás hemos empezado a tomar, ya que nadie tomaba cortisol en saliva. Simplemente medían cortisol vía sanguínea, pero no nos mide el parámetro libre que queremos, el cortisol libre, que es muy diferente al cortisol sanguíneo, ¿no? Que está capturado en un 80% por el transporte de proteínas. No se puede conocer en realidad la forma libre, pero sí en saliva. Y hace un año atrás aproximadamente hicimos un esfuerzo en conjunto con unos amigos de laboratorio para que podamos actualizar esa medida del cortisol en saliva, ¿no? Tomando las muestras en la mañana, en la tarde, en la noche, ajustar esos parámetros y tener una mejor calidad de sueño acompañando al resultado. Ujú. Que también a nivel de suplementos, ¿qué enfoque tratan más? Por ejemplo, en el caso del tema que estamos tratando, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Porque muchas veces, no sé si le pasa, imagino que sí, yo me encuentro con pacientes que vienen tomando 15 suplementos porque ven directos en internet, entonces alguien dice, pues es bueno tomar magnesio y toman 500 miligramos, no saben muchas veces qué cantidades, compran cualquier suplemento. Entonces, esto también hay que personalizarlo y hay ¿no? ¿Cómo lo suele hacer en consulta? Mira, yo pasando a ese otro punto de los suplementos, yo les recomiendo siempre que lo busquen en alimentos para antes de recomendarle un suplemento. A veces el paciente me pregunta, quiero tomar magnesio, quiero tomar colágeno. Perfecto, lo busquemos primero en la nutrición. Aprendamos que esos nutrientes, vitaminas, están en nuestros alimentos. Aprendemos a incorporar esos alimentos para aprovechar esos nutrientes, minerales, vitaminas y así tener una base primero y después, si se requiere, complementar recién con suplementos. Siempre le decimos sobre todo que coma para alimentar esa microbiota, esas bacterias, puesto que la mayor parte de nuestro organismo son bacterias. Con lo cual, sí que le enseñamos mucho, no solo eso, es a buscar en los alimentos esos micronutrientes que me parecen esenciales, sino también al cocinado de esos micronutrientes, porque a veces estamos teniendo un alimento de calidad, pero luego no sabemos cocinarlo, ¿no? Porque también cada vez la gente cocina menos, con tanta venta de producto ultraprocesado, preparado, ¿no? Todos los supermercados aquí en España ya tienen sus zonas de comida preparada, ¿no? Entonces, imagino, el paciente cada vez se lo dan tan cómodo que dice, mejor no cocinar. Pero volvamos a esa cocina un poco de la abuela, a ese cocinado de alimentos, a esa búsqueda de alimentos, más que en supermercados grandes, en mercaditos pequeños, y a introducir esas frutas, esas verduras, verduras de hoja verde, naranja, esos polifenoles, que también tienen un impacto muy importante, ¿no? En ese hueso, la ingesta de polifenoles como antioxidante. La oxidación sí es un proceso a tomarlo en cuenta porque acontece. Todo proceso inflamatorio siempre va a terminar en oxidación. Creo que eso es una relación que debemos partir de eso. Siempre que hablamos de inflamación, vamos a hablar de oxidación. Entonces, sí debemos de incorporar antioxidantes, polifenoles, y me gustaría un poquito que me puedas tal vez ahí orientar en la área que manejas, eh, digamos, mencionando los 5 antioxidantes más ideales, más nobles, más eficientes que la ciencia los avala, ¿no? Sí, aquí, bueno, aquí como sabéis, a mí me gusta muchísimo todo el tema de la obtención de polifenoles a través de los frutos rojos, por ejemplo, todo el tema también de las hierbas aromáticas, cuando hacemos esa cocina y estamos implementando albahaca, romero, todas esas hierbas aromáticas, la granada como un antioxidante también de mucha calidad y que a la vez va a hacer una limpieza de ese intestino. Muchas veces le decimos al paciente, el polvo de granada, cuando lo estoy adicionando, por ejemplo, en un yogur de coco vegetal, pues va a tener también no solo el ácido graso que va a contener ese yogur natural, sino que también va a tener ese polifenol dentro. Em, Todo lo que sean también la Q10, a mí me gusta mucho
adicionarla. Y luego como antioxidante, pues todas las frutas ácidas, todo lo que sea más que los kiwis, la vitamina C, pero no tomada en zumo, eso ya lo sabéis. Y todo lo que son alimentos de hoja verde. Yo no soy muy partidaria de los zumos verdes, no me gustan demasiado porque normalmente vamos a tener una falta de digestibilidad. Entonces, cuando el paciente tiene algo de inflamación, es mejor que el alimento esté más digerido ya, ¿no? Más cocinado. Entonces, sí podemos hacer unas cremas de verdura, que ahí van a tener bastante potencial antioxidante de hoja verde. Podemos adicionarle un poquito de semillas de cáñamo, que van a tener también una proteína vegetal en ese producto. Pero vamos, como antioxidante por excelencia y que va a alimentar esas bacterias de la microbiota, como es la Akkermansia mucinífila, hablamos del arándano rojo. Si esos arándanos o esas frutas las compramos salvajes, van a tener un beneficio mayor, porque al estar salvajes están expuestas a otro tipo de sustancias que van en nuestro cuerpo a producir otro tipo de efectos a nivel del sistema inmune. Ujú. Ahora, la relación de la fructosa, que algunos pacientes también me preguntan, ¿no? La relación de las frutas con relación a la fructosa que compone y si hace algo de restar o de sumar este dato. ¿Qué me podrías informar al Vale, la respecto? fructosa generalmente vamos a intentar también para conservación de la energía del cuerpo, tener la insulina estable. Entonces vamos a optar, al final la fructosa es un hidrato de carbono, por hidratos de carbonos que mantengan esa insulina estable. Ahí pues frutas más ácidas. Vamos a tratar de tomar menos fruta y siempre acompañada a lo mejor de algo de carbohidrato cuando la tomemos o algún fruto seco, ¿vale? Para que se metabolice mejor. Pero generalmente recomendamos frutas más ácidas en caso de que no exista una gastritis, un problema a nivel digestivo, que ahí tendríamos que tener otras consideraciones por la patología. Pero siempre frutas que mantengan esa insulina estable. Si metabolizas bien la fruta, no hay ningún miedo a la fruta. Ahora, no podemos tomar 10 piezas diarias, como yo me he encontrado en deportistas. Esto es una exageración, ¿vale? Llevando todo a la normalidad, porque es verdad que lo de la normalidad es muy relativo en los pacientes, ¿no? ¿Qué entiendes por normalidad? Pues 2 frutas diarias, yo ahí con eso, 2, 3 como máximo, ya más de eso no introduciría. Y sobre todo ahora en el otro ámbito de la inflamación, que es el punto donde uno va prácticamente deteriorándose de forma gradual, como lo mencionabas, la inflamación de bajo grado. ¿Cómo podemos contrarrestar esta inflamación de bajo grado, pero tomando en cuenta de la misma forma esos alimentos? ¿Cuáles serían esos alimentos que nos podrías recomendar para poder hacer una protección o una regulación, modulación del proceso inflamatorio de bajo grado? Pues yo creo que como norma no hay una nutrición. Ahora está muy de moda la nutrición paleolítica, ¿no? Se ha vuelto mucho a como una dieta bastante de protección, también la nutrición cetogénica, ¿no? Pero no hay una dieta estándar. Yo pienso que cada persona tiene una dieta específica, cada persona tiene su estilo de alimentarse. Entonces, cuando viene el paciente a consulta, lo que hacemos es hacer un análisis de toda la semana lo que ha comido y analizar esos micronutrientes para ver si está deficitario en esos micronutrientes. Y de ahí lo que hacemos es le aportamos un patrón nutricional un poco con sus recomendaciones, pero que sea antiinflamatorio. Por ejemplo, ¿cómo se lleva esto a la práctica, doctor? Si en desayuno no desayuna, generalmente le recomendamos que inicie ese ayuno para evitar la inflamación con algo de proteína y grasa, que sería lo mejor para salir del ayuno nocturno, ¿no? Que en lugar de hacer ese desayuno a las 8, lo haga a las 11 de la mañana para dejar más descanso digestivo. Le decimos sobre todo que no tome ningún alimento ultraprocesado, que en sus comidas debe introducir una proteína de calidad, una verdura y un hidrato de carbono. Que no tenga miedo al hidrato de carbono, porque cuando hacemos ese hidrato de carbono cocinado del día antes y enfriado, lo que estamos haciendo es un almidón resistente para nuestra microbiota. Entonces, si yo introduzco una proteína de calidad tan importante en esto que estamos hablando de la protección de huesos, la ingesta de proteína de un animal que ha estado en libertad, de una proteína tanto de carne, pescado o vegetal,
una porción buena de verdura y un hidrato de carbono, eso va a ser una nutrición antiinflamatoria. Y luego en la cena estoy haciendo también una verdura y una proteína con algo antiinflamatorio, esto va a ser también una protección antiinflamatoria. Ahora, tengo que sacar todo el ultraprocesado de mi dieta, el alcohol, porque en España tenemos una alta ingesta de alcohol. Tenemos que sacar de la dieta también todos esos alimentos que nos inflaman, como son las harinas blancas. El arroz al final tiene un alto índice de arsénico y va a elevar considerablemente la glucemia. Creo que ahí también aplica mucho lo que está del ayuno intermitente, ¿no? Realizarlo. Eso es, por ejemplo, el tema del ayuno intermitente, no sé si lo ha visto en las consultas, pero yo me encuentro, se puso muy de moda, además hay muchos vídeos muy divertidos al respecto. Entonces, me encuentro al paciente que viene haciendo una comida diaria, haciendo ayuno todo el día, hace ayuno intermitente prácticamente 20 horas al día, come una sola comida donde se toma una ensalada del Mercadona, que es un supermercado que hay aquí, donde esa ensalada lleva trocitos de pan, lechuga y un poco de pollo precocinado. Entonces, y ese paciente se levantó por la mañana, no comió nada, mediodía comió esto y por la noche no cenó nada. Entonces, es un paciente con una ansiedad tremenda, muerto de hambre, con un entorno muy ácido y con mucho porcentaje de grasa corporal. Entonces, tenemos que aprender a alimentarnos bien porque de ahí depende la calidad muscular, ¿no, doctor? En este caso, claro. Entonces, lo del ayuno intermitente en el caso de la microbiota y también por respetar esos ritmos circadianos, lo que recomendamos es cenar pronto, dejar 3 horas mínimo de no tomar nada antes de acostarte y luego la siguiente ingesta del día siguiente hacerla pues como a las 11 de la mañana para dejar más o menos un ayuno de 14 horas, que sería lo recomendable según los estudios del doctor Walter Longo y toda la bibliografía que hay al respecto. Ahí también a veces dicen para microbiota 16 horas, pero con 14 ya vemos beneficios, ¿vale? A nivel de microbiota, para limpiar y a nivel también neuronal, para limpiar un poco esas neuronas también. Haciendo énfasis en la inflamación, este ratio o este porcentaje de omega 3, omega 6, ¿cuál sería tu punto de vista en la parte nutricional para el cuidado de nuestros pacientes? Pues efectivamente, o sea, si yo hago una alimentación muy occidentalizada, y ahí hablamos de una alimentación muy procesada, voy a tener un alto ratio de omega 6 y es lo que no nos interesa. Tiene que haber un alto ratio de omega 3 y eso lo vamos a conseguir con una alimentación más pesco-vegetariana, más donde introduzcas carnes 1 o 2 días a la semana, pero una alimentación más que tenga más frutas, más verduras, carne, pescado para que esos omega 3 estén en la producción adecuada. Además, ya sabe la importancia del omega 3 como antiinflamatorio. Es muy bueno tomar en cuenta esa diferencia del omega 3, del omega 6, ya que hoy vivimos en una dieta prácticamente aquí muy occidentalizada, en una alta cantidad de carbohidratos, de muy exagerada cantidad de carbohidratos, pero también de muy alta cantidad de omega 6, ¿no? Por el consumo de aceite de girasol, vegetales, aceite de vegetales que se Esto consumen. le decimos al paciente que sobre todo, bueno, y lo comunicamos hoy aquí también, que eliminéis el aceite vegetal, porque muchas veces la gente cocina con aceite de lino y esto es malísimo, ¿no? Entonces, lo mejor es el aceite de oliva virgen extra, presión en frío. Esto es lo mejor para proteger también un poco toda nuestra salud cardiovascular. Nosotros decirle, doctor, que hacemos la medición a nivel eritrocitario en consulta de omega 3, omega 6, ese ratio, ¿no? Y ahí nos da mucha información y ya vemos de qué manera acoplamos también la dieta al paciente. Entonces, este valor se hace en consulta, lleva poco tiempo y es una cosa que hemos puesto en funcionamiento desde hace un año y vemos bastante beneficio, sobre todo también en deportistas, porque tratamos mucho deportistas de triatlón y aquí vemos que están muy oxidados y que al final las dietas no son tan buenas porque muchas veces no cuidan tanto esa alimentación, ¿no? Mm. Ahora, en esta Mm, que habíamos indicado como una recomendación tuya que me parece espectacular, en evitar en lo posible el aceite vegetal. En las opciones de poder hacer en alguna cocción, ¿qué tipo de aceites podemos elegir para poder cocinar? vale, generalmente
como os digo, vamos, por excelencia el aceite de oliva virgen extra. El de coco también a veces lo recomiendan, pero como poquito, y podéis utilizar también la mantequilla clarificante, el ghee. Ojo, que esto no es mantequilla. Hablamos del producto de Ayurveda, porque nosotros trabajamos mucho la medicina ayurvédica también. El ghee, que sería ese que al final es un productor de butirato, de ese butirato que es como el condrocito es al cartílago, el butirato es a la célula del colonocito, ¿no? Al intestino. Entonces, podríamos utilizarlo como alguna vez, pero poco más. Yo no recomiendo mucho más. Generalmente las recomendaciones mías siempre son aceite de oliva virgen extra. Respecto a la parte ahora de los suplementos que se pueden tener en cuenta para poder acompañar, pero como siempre y recordamos a todos, la Sí. parte de nutrientes, vitaminas, minerales, debemos buscar en los alimentos. Y ya lo otro es complementario, es adicional. Hay muchas personas que a veces entienden que los suplementos van a reemplazar a los alimentos y creo que no va en mi punto de vista o en mi recomendación. No sé la tuya también cómo va Sí, o sí. qué piensas al O sea, esto lo ha identificado fenomenal porque, a ver, primero, para hacer una buena suplementación hay que hacer una monitorización de ese paciente y ver qué necesita a través de una analítica sanguínea. Y segundo, si no lo tiene aportado por la nutrición o porque tenga una alta demanda, pues ahí el recomendar algunos productos y hay que saber también que no todos los suplementos son iguales, ¿verdad, doctor? Que hay suplementos de muy buena calidad donde las dosis son las que dicen porque han pasado los controles y hay suplementos que son malísimos, que no sirven para nada. Estás tirando tu dinero a la basura. Entonces, aquí las recomendaciones que generalmente podemos hacer, pues algún probiótico o prebiótico por la importancia de esa fibra. ¿Por qué la fibra? En la dieta yo soy muy, muy fanática de que sea una dieta alta en fibra, si el paciente no tiene una mala digestibilidad. ¿Por qué? Porque si no tengo una alta dosis en fibra, los probióticos que yo introduzca no van a aprender y no van a servir para nada. Entonces, claro, hemos visto mejora en la salud articular cuando ponemos probióticos, por ejemplo, bifidobacterias, lactobacillus longu, como hablaba, todo esto Faecalibacterium. Entonces, si no doy de base una buena dieta, como está especificando, y una buena hidratación, no sirven de nada esos suplementos. Respecto a los suplementos, hay unos que me gustaría mencionar, pero que me acompañaran en este caso de buscar en los alimentos, como bien hemos comentado, ¿no? Tratar de buscar en los alimentos. Uno, por ejemplo, es la coenzima Q10, excelente componente clave en la cadena respiratoria y en la función mitocondrial. Pero en los alimentos, ¿dónde lo encuentro la coenzima Pues Q10? la coenzima Q10 lo va a tener en todos los pescados, fundamentalmente en algunas carnes. Aquí lo va a tener. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que cuando ya tengo una edad, tengo que aportar por esa salud mitocondrial y un poco ese apoyo mitocondrial, ese suplemento. Entonces sí que voy a necesitar, a pesar de que mi dieta sea variada en pescados, sobre todo azules, pescados blancos, en carnes, voy a necesitar introducir esto. ¿Sabéis la diferencia también de consumir carne normal o carne que haya estado en pastos? Esa carne tiene otro tipo de omegas y de enzimas, ¿vale? Entonces, yo sí suelo suplementar algo con Q10. Bien. Otro punto también interesante como antioxidante es el ácido alfa lipoico, un gran antioxidante a nivel articular. ¿En qué alimentos podemos encontrar este antioxidante? El ácido alfa lipoico lo podemos encontrar sobre todo también en todos los vegetales de hoja verde. Entonces, esto es súper importante introducirlo. También en el huevo, por ejemplo, siempre le decimos que la mejor proteína biológica es el huevo. Ahí también va a tener la producción de omegas, sobre todo. Y si no recuerdo mal, bueno, los frutos, lo que son las nueces, todos los frutos secos, van a tener más la parte de omegas por esas grasas. Genial. Otro mineral que se suma a esta lista es el magnesio, por su característica también de ser elemental en la función mitocondrial y en sus más de 300 funciones que lleva. ¿En qué alimentos podemos encontrar el magnesio? Claro, doctora, aquí tengo yo mis vicisitudes. ¿Por qué? Porque hay un problema. Los suelos que tenemos actualmente donde cultivamos están deficitarios. Entonces, ese magnesio que
dicen tener los alimentos, que pueden ser, por ejemplo, alimentos de hoja verde, no es tal. Entonces sí que recomendamos, ya que el magnesio participa en casi 400 rutas metabólicas, la suplementación con algo de magnesio. ¿Cuándo? Por la noche. Entonces yo ahí sí diría, aunque lleves una dieta, cuando hacemos esas calibraciones adecuada en magnesio, recomendamos siempre la ingesta de este suplemento. Es que es la otra pregunta. La vitamina C, ¿en qué tipo de alimentos? En los top más 5 podemos encontrar cantidades abundantes de vitamina C en los alimentos. Pues aquí podéis en todas las frutas, sobre todo más ácidas. Aquí tenéis la fresa, tenéis sobre todo la naranja, que yo recomiendo tomar un poquito menos y menos en zumo. También vegetales de hoja verde. Tenéis también arándanos, frambuesa, todo esto, el tomate, por ejemplo. El tomate, como es un poquito inflamatorio, lo solemos recomendar menos. Pero sería algo, en cuanto introduzcas todo este tipo de alimentos en tu dieta, vas a tener este tipo de antioxidante en calidad, además. Y por último, el colágeno. Que me encanta. ¿Cómo podríamos proceder en asimilar este colágeno? ¿Cuál sería la forma nutricional de buscar el colágeno y en una forma de que sea asimilable para el organismo? Vale, aquí recomendamos mucho, sobre todo, la hidratación del paciente, pero ¿cómo lo hacemos? A través de esos caldos de huesos, que si alguien está interesado podemos pasar esta receta, ¿no? Porque lo hacemos de una manera especial. Y es importante cuando se elabora ese caldo de huesos que es alto en colágeno, en el momento de la cocción que se aplican esos huesos que son ecológicos de rodilla, de cadera, echar una cucharada de aceite, de vinagre de manzana para extraer esos microminerales del hueso y que queden en el caldo. Entonces, eso es una buena producción de colágeno, que además cuando tenemos pacientes con disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal, les estamos recomendando tomar hasta 3 tazas diarias de este caldo de huesos que elaboran ellos. Entonces, fundamentalmente en esto, en todos los que son las sustancias gelatinosas o membranosas de los animales, en las vísceras, que a veces pues en esas hay ciertas dietas que sí toman esto, pero sobre todo para la gente que puede resultarle desagradable, los caldos de huesos es una buena medida. Sí, y quedo en lista, Emma, para que me puedas también Pues dar por supuesto, la receta, ¿no? receta. Vamos a compartir. Sí, sí, por supuesto que la vamos a compartir porque yo le puedo decir que ahora mismo hay pacientes que se han recuperado completamente este intestino con una dieta antiinflamatoria y con caldos de huesos durante 3 meses y han mejorado mucho también la acidez, la reparación a nivel de vías altas, porque al final, claro, estás aportando a esa mucosa nutrición, ¿no? Porque es importante también aportar nutrición a las mucosas del cuerpo. Ujú. Genial. Y por último, en la parte de tener en cuenta la hidratación. Es algo que a veces, en algunos casos, está muy bajita, ¿no? El consumo de agua. Sí, sí, ahí lo vemos bastante, sí. Minerales. Sí, microminerales. Yo sobre todo suelo recomendar la ingesta de agua de mar, pero más de plancton marino, en ayunas, hacer vía sublingual, o sea, pones una de las, suele venir en ampollas, la pones vía sublingual, la dejas como 3 minutos en boca para que toda esa vía sublingual pues se hidrate bien y luego la ingesta diaria, pues eso de caldos, de cremas de verduras, sobre todo caldos también de verduras, agua de calidad, pero me gusta mucho empezar el día con esa pequeña, unos 10 mililitros de agua de mar, me encanta. Bueno, sí, aquí todavía no tenemos, aquí en el lado de Europa sí están trabajando con el agua de mar. Aquí todavía a lo mucho que podemos encontrar son los suelos de rehidratación oral que incorporan ya minerales, electrolitos y bueno, para reincorporarlo con agua, ¿no?